Bueno, continuamos con Tierra Viva y como les prometimos en el bloque anterior, tenemos una comunicación con Adrián Salvucci, que es conductor del programa Segunda República por TV1, Toda la Verdad Primero, escritor, traductor argentino y es un analista internacional de primera mano, muy requerido. Bueno, ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Te queríamos preguntar hoy, estábamos interesados en esto que ha sucedido hace poco tiempo cuando Estados Unidos declara a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, eso es un tema complejísimo, mucho más de lo que la noticia puede aparentar, porque al fin y al cabo mudar una embajada, uno diría, no es para tanto, pero jurídicamente tiene unas consecuencias enormes y de gran disrupción, porque Jerusalén es una ciudad, en primer término, sagrada para las tres religiones monoteístas, el judaísmo, desde luego, el islam, y también las confesiones cristianas, con lo cual eso en alguna medida es visualizado como una usurpación del punto de vista religioso. Del punto de vista político es básicamente ilegal porque las propias Naciones Unidas han dicho de que no tiene que innovarse en lo que es la titularidad de asumir a Jerusalén como capital propia por parte del Estado de Israel porque todavía no se han resuelto la larga lista de problemas que quedó pendientes de la Guerra de los 6 días, por allá por el año 1967, cuando Israel militarmente logró ocupar la totalidad de Jerusalén y quedársela para sí mismo. En tercer término, es un problema geopolítico. La subordinación continuada, y ahora podríamos decir, no total, pero muy importante, de Estados Unidos en la geopolítica hacia Medio Oriente, de Estados Unidos hacia Israel. O sea, ya desde hace décadas. Sí, te decía que también hay habíamos hablado de que hay un primer aspecto que es religioso, un segundo aspecto que es político, por toda la problemática de Medio Oriente, y un tercer aspecto que es geopolítico, porque viene a confirmar lo que desde hace décadas se viene discutiendo dentro de Estados Unidos, y es que el Estado de Israel en particular, y el sionismo internacional en general, pareciera que tienen la última palabra en torno a las decisiones geopolíticas de Estados Unidos. Hay dos estudiosos muy respetados en Estados Unidos. Uno fue el decano de la Facultad de Ciencia Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos que Harvard, un señor de nombre Stephen Walt. Y otro fue el jefe de la Cátedra de Política Internacional de la Universidad de Chicago, nada más y nada menos que la Universidad Rockefeller por excelencia. Ambos escribieron un libro en el año 2007 que se titula El lobby israelí y la política exterior norteamericana, y demuestran en un estudio muy profundo, muy serio, muy bien documentado, cómo las organizaciones sionistas, el dinero sionista y los multimedios logran torcer la política exterior norteamericana para que termine priorizando el interés nacional de Israel por encima del propio interés nacional de los Estados Unidos, lo cual es sumamente preocupante para muchos ciudadanos lúcidos en Estados Unidos. Ellos describían ahí que lo hacían a través de la aplicación de enormes cantidades de dinero para financiar las campañas, especialmente de senadores y diputados en el Congreso, de gobernadores en los distintos estados, los multimedios que presentan las cosas según el color que a ellos más les convenga en torno a todo lo que es la política exterior del Estado de Israel en general y su relación con Estados Unidos, y así sucesivamente. Y uno hubiera pensado que con Trump eso iba a cambiar, pero lamentablemente no cambió, porque Donald Trump, que asumió hace un año casi, en estos días, exacto, delegó todo lo que es la política exterior norteamericana en torno a Medio Oriente en general y el Estado de Israel en particular, en su yerno. Su yerno se llama Jared Kushner, que está casado con Ivanka. Y la familia Kushner en Nueva York, que también son neoyorquinos igual que Donald Trump,
es una familia militante sionista, pro-Israel a muerte, inclusive con algunas derivaciones un poco preocupantes. Por ejemplo, la familia Kushner, que también se dedica a los bienes inmobiliarios en la ciudad de Nueva York, compró a lo que se consideró un precio hasta excesivo un edificio paradigmático en la Quinta Avenida de Nueva York, que es el número 666 Quinta Avenida. Hasta tal punto lo enfatizan, que ese edificio de los dos lados de la Quinta Avenida, tiene como, no sé, 60 pisos, se ve que tiene esos 36 de cada lado en números rojos brillantes, que abarca más o menos una altura de unos 6, 7 pisos, con lo cual a mucha gente le ha preocupado cuál es el mensaje lacónico que estaría enviando la familia Kushner respecto de su enfoque ante el mundo. Pero eso es una anécdota. Lo que sí es real es que Trump ha entregado en manos de esta familia, de su propia familia, ¿no?, de su yerno, sumamente prosionistas, ha entregado la geopolítica hacia Medio Oriente. Y para colmo, el que ha tenido la mayor influencia, porque vos has visto que este gobierno de Trump es un gobierno de multimillonarios y multibillonarios, sí, sí. El que ha tenido la voz cantante es un personaje sumamente oscuro, que lo han apodado el rey de los casinos de Las Vegas, un tal Sheldon Adelson, que es terriblemente prosionista, y el propio yerno de Trump había dudado un poquito si este era el momento más conveniente para hacer el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, pero luego de mantener una reunión privada con este Sheldon Adelson, parece que lo convenció, y ahí se anunció esta medida sumamente antipática, que trae problemas y va a traer crecientes problemas, porque es prácticamente una bofetada, es una afrenta a todo el mundo musulmán, no solamente a los palestinos, que también reclaman la parte del este de Jerusalén para tener su capital en un futuro Estado soberano, sino hacia todo el mundo árabe y todo el mundo musulmán, debiera decir, que ven en Jerusalén también una capital sagrada para su propia religión, como nosotros, los católicos y cristianos, también lo vemos así. El Papa Francisco, del punto de vista político, se manifestó muy en desagrado y muy en desacuerdo que se haga este traslado, porque es un reconocimiento oficial en lo político de que Jerusalén es la capital del Estado de Israel, cuando no solo el Estado de Israel se impuso a través de la violencia desde sus orígenes, sino que el copamiento de todo Jerusalén también se impuso como un botín de guerra de la Guerra de los 6 Días de 1967. Es todo un problema muy complejo en un momento que no conviene para nada revolver el avispero, y pareciera que Trump así lo ha decidido. Vos sabés, Daniel, que cuando asumió Trump hace un año, nosotros en el proyecto Segunda República dijimos que lo que iba a hacer con el muro en México, lo que iba a hacer con Obamacare, en realidad no nos importaba demasiado, es un problema doméstico local allá. Pero sí habíamos identificado 3 pruebas ácidas que permiten evaluar en lo práctico el gobierno Trump. Uno iba a ser si él iba a cumplir con su promesa de auditar el Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central privado de Estados Unidos, lo cual hubiera implicado un ordenamiento de todas las finanzas. Jamás volvió a hablar del tema. Lo segundo iba a ser si él iba a divulgar la verdad respecto de qué diablos pasó el 11 de septiembre del 2001, que él mismo dijo que la versión oficial era un fraude y que él iba a dar la verdad. Jamás volvió a tocar el tema. Y el tercero iba a ser justamente este que estamos conversando contigo ahora en esta charlita, que se iba a permitir que el sionismo internacional, a través de sus poderosísimas organizaciones como AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, el Congreso Mundial Judío, el Congreso Judío Norteamericano, se iba a permitir que sigan dictando desde esas instancias la geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, él dijo que no iba a ocurrir, y sin embargo es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Claro. Y ¿cómo ves esta relación de Naciones Unidas que toma un voto en contra de Trump, donde prácticamente toda Europa vota en su contra, como desafiando, o mejor dicho, tratando de protegerse, porque como vos decís, esto trae consecuencias, y va a traer, creo yo, consecuencias
en momentos en que el mundo prácticamente es un polvorín, que estamos peor que durante la Guerra Fría. Absolutamente, pero vos fíjate una cosa, y esto te agradezco mucho esa pregunta porque permite que te comente uno de los ejes de nuestro análisis geopolítico del proyecto Segunda República. Nosotros siempre decimos que contrariamente a lo que nos quieren hacer creer los políticos locales e internacionales, lo que nos quieren hacer creer las grandes organizaciones como la ONU, por ejemplo, las Naciones Unidas, o la OEA para nuestro continente, lo que nos quieren hacer creer los multimedios que manejan los nervios de la humanidad, el mundo, este mundo que hoy vivimos y padecemos, no se rige ni por la ley internacional, ni por el derecho internacional, ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por la búsqueda de la paz, sino que hoy el sistema mundial, que es un sistema de poder, se rige precisamente por el poder. Y el poder nos impone una ley de hierro. El que tiene poder lo utiliza para imponer sus objetivos y sus intereses, y quienes no tienen el poder no les queda otra que sufrir las consecuencias de las acciones de aquellos que sí tienen el poder para imponer sus objetivos y sus intereses. De manera que, de la misma forma que Argentina, una y otra vez en un amplio abanico de temas, tenemos razón, Malvinas, por ejemplo, tenemos razón de que son nuestras, pero como no tenemos el poder para defender nuestros intereses, marche preso y las Malvinas son inglesas, claro, lo que no nos gusta. Claro, claro. Y lo mismo con los palestinos. Toda Palestina es de los palestinos, pero a partir de 1948, a través de la violencia, del terrorismo urbano y rural, organizaciones terroristas sionistas como el Irgun Tzvai Leumi de Menachem Begin, el grupo Stern de Yitzhak Shamir, los menciono a los dos porque los dos luego fueron primeros ministros del Estado de Israel, el grupo Hagana y el grupo Lehi, que eran 4 organizaciones terroristas que generaron tanto terror que los palestinos originarios huyeron despavoridas para refugiarse en el sur del Líbano, para refugiarse en Siria, para refugiarse en otras partes, y los que se quedaron son tratados con un muro de 800 kilómetros en toda Palestina y 20 metros de alto, donde hay la máxima violencia, vejaciones y humillaciones por parte de las fuerzas israelíes, les han impuesto vivir en una suerte de gigantesco Auschwitz, campo de concentración Auschwitz en el Medio Oriente al aire libre. Me refiero específicamente a Gaza, que tiene casi más de 1 millón de habitantes, casi todos civiles, y cada tanto Israel los bombardea, hacen práctica de tiro, hacen lo que se les da la gana, y uno dice, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Porque el mundo se rige por el poder, de manera que el drama de los palestinos es que no tienen poder, y redondeo dándote un ejemplo. En los últimos días del gobierno de Barack Obama, cuando cuando las Naciones Unidas vota y declara que los asentamientos de ultraderechistas, fundamentalistas sionistas, asentamientos ilegales en el este de Jerusalén, justamente la parte que le reclaman los palestinos, eran ilegales, y Estados Unidos con Obama votó en contra, aún así los asentamientos se llevaron a cabo y ahora les viene a dar una suerte de bendición, por así decirlo, Trump al votar de la forma que lo ha votado. O sea que en el mundo no se trata de tener razón, se trata de tener poder. Igual si Estados Unidos tiene poder, igual si nosotros y los palestinos, por ejemplo, no lo tenemos. Claro. Y hablando de poder, Rusia ha emergido nuevamente como un gigante cuando parecía que el mundo iba hacia un gobierno único, mundial. Aparece Rusia y dice, un momentito, acá estoy yo nuevamente. Bueno, ese es uno, quizás es el factor o el evento más importante de las últimas décadas, porque tras la caída de la ex Unión Soviética, la primera década, con Boris Yeltsin especialmente, de la Confederación Rusa, era risible, fue realmente traumática, fue catastrófica. Sin embargo, al asumir en el año 2000 Vladimir Putin el poder en Rusia, las cosas cambian. Yo no soy ruso, no vivo en Rusia, no sé si lo quieren, si no lo quieren, si es un buen gobernante internamente o no, no es asunto nuestro porque nosotros vivimos aquí en la Argentina, pero del punto de vista del mundo, menos mal que surgió este factor de equilibrio que se llama la Confederación Rusa, que le puso un parate a Estados Unidos, y detrás de Rusia también está, a veces detrás, a veces al lado, China.
te voy a decir por qué. Porque el 11 de septiembre del 2013, mirá qué fecha, 11 de septiembre del 2013, era la fecha que ya estaba prevista en el Pentágono de Estados Unidos para invadir y destruir Siria, igual que hicieron con Irak en el 2003, Exacto. igual que hicieron con Libia en el 2011. Ya estaba decidido. El 11 de septiembre de 2013 invadimos y destruimos Siria. Y gracias a Rusia eso no ocurrió. Les puso una línea roja, como suelen decir los norteamericanos, bueno, esta vez la línea roja que no podía traspasar. Se la impuso Rusia a Estados Unidos y se generó con un enorme sufrimiento genocida a los pobres sirios, la verdad, pero se generó una suerte de freno. A ver, esperemos un poquito, vamos a empezar a hablar ciertas cosas. Fíjate vos qué casualidad, cuando el 11 de septiembre del 2013 Estados Unidos, con el títere Barack Obama, vamos a definir los presidentes norteamericanos porque son realmente, no pudo invadir Siria, al año siguiente, milagrosamente surge, perfectamente armada y lista para el combate, ISIS, que tenía una característica: atacaba a todos los árabes, atacaba a los cristianos, pero nunca se le ocurrió atacar a los israelíes. Mirá vos qué extraño, ¿no? Qué cosa, o sea, ¿no? claramente ISIS era un producto creado por Occidente para tener una excusa, una suerte de bandera falsa permanente, para poder, para que Estados Unidos y sus aliados pudieran atacar Siria e Irak, donde las cosas se les estaban descontrolando bastante. O sea, las guerras, inclusive los frentes de guerra, los mecanismos de guerra, la guerra psicológica, la guerra militar, la guerra de insurgencias ingenierizadas, como han hecho en Ucrania, como han hecho en Irak, como están haciendo en Irán, como están ahora, haciendo en Venezuela. Lo de Irán es realmente llamativo, ¿no? Los iraníes se volvieron locos y de un día para el otro no quieren más al gobierno. ¿Te das cuenta? Y este gobierno es muy moderado en comparación al de Ahmadinejad, que era un gobierno mucho más duro. Pero lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo uno ve inclusive, bueno, lo vemos en prácticamente todos los países donde la ingenierización de revueltas sociales es una forma para debilitar los países. La primavera árabe fue un excelente ejemplo de ello. Claro. Empezó con un fuerte ataque que no llegó a ser una guerra contra Egipto. Y Egipto quedó debilitada, y ya con el solo hecho de debilitar Egipto se logró un gran objetivo, porque las dos potencias regidoras y estabilizadoras en Medio Oriente son Egipto como potencia secular e Irán como potencia chiita teocrática, claro, que también ayuda a mantener un mínimo de orden. De manera que todo Medio Oriente hoy es, como vos bien dijiste, un polvorín. No sabemos para qué lado puede disparar la cosa. Rusia ha dejado bien en claro que no va a permitir que Estados Unidos destruya a Siria, y mucho menos a Irán, no porque Rusia sea buena, sino porque Rusia se dio cuenta, o Putin y su equipo se dieron cuenta, que si Estados Unidos destruye, por ejemplo, Siria e Irán, después viene Rusia, claro, después el ataque va directamente sobre Rusia. Claro, claro. Ellos cometieron el grave error en 2011 de permitir la destrucción canalla, genocida de Libia. Está bien, estaba en el norte de África, geográficamente aparentemente estaba lejos, pero ese fue un error grave de egoísmo, inclusive de las fuerzas rusas y chinas, especialmente China, que venía teniendo serios desencuentros con Muammar Gaddafi. A Muammar Gaddafi lo asesinaron prácticamente por televisión a las carcajadas de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. De manera que el hecho de que Rusia esté ahí es bueno, y el hecho de que Rusia, con motivo del Ara San Juan, haya incursionado en el Atlántico Sur, los tiene sumamente preocupados. Y ahora sí, esas guerras calientes que estamos tan acostumbrados a ver allá lejos en Medio Oriente, o en Corea del Norte, o en lugares muy alejados nuestros, ahora empezamos a sentir el calor de ese fuego mucho más cercano a nuestras costas. Claro, y otra cosa que se dio este último tiempo fue la alineación de todos los países latinoamericanos hacia la derecha, ¿no? Bueno, eso, vos fíjate qué bien urdida que está la trampa, que en realidad hay que entender que lo que hoy rige en buena parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y desde luego en toda América del Sur y América Central, es una especie de gran partido único que tiene dos líneas internas, una línea un poquito a la izquierda del centro y otra línea un poquito a la derecha del centro. Cuando los pueblos se cansan de sus gobiernos impuestos desde afuera por el dinero, que pedalean por izquierda, y bueno, le dicen, bueno, llegó el momento
momento de pedalear por la derecha. Lo vimos con el Partido de los Trabajadores en Brasil, con Lula, luego con Dilma, ahora lo tienen a Temer. Lo hemos visto con Argentina, que luego de 12 años y medio de kirchnerismo, que fue absolutamente funcional a este sistema. La palabra para mí más poética que describe esto es cuando Cristina Kirchner, aún presidenta, dijo 2 veces por cadena nacional que ella y su esposo fueron pagadores seriales a la usura internacional, que es uno de los objetivos clave que ellos siempre tienen, que los países se endeuden y que paguen los intereses de la deuda, y que a través de un creciente endeudamiento sean cada vez más vulnerables y controlables. Bueno, Cristina fue una pagadora serial y ahora lo tenemos a Mauricio Macri, que es pagador serial y endeudador serial encima, o sea que es más perfecto todavía. Con lo cual lo que tenemos ahí son justamente ese pedalar por izquierda un poco, por derecho un poco, pero lamentablemente la bicicleta que somos nosotros, la manejan ellos y la llevan ellos hacia donde quieren llevarnos. Contame un poquito, ¿qué idea tenés de lo que ha sucedido con el Ara San Juan? Mira, vos sabés que hay porque hay como un secreto a voces de que, a ver, todo el mundo por abajo dice, lo torpedeó Inglaterra. Mira, nosotros preparamos un par de programas en TLB1, después si querés te mando por el WhatsApp para que tenga los links y saques vos tus propias conclusiones, pero contrariamente a otros eventos que fueron catastróficos y en cantidad de muertos, acá hubo 44 mártires que quedaron sepultados en el fondo del mar, pero por ejemplo en la estación 11 del ferrocarril Sarmiento, en 2013, en febrero del 2013, debido a la desidia y el abandono del kirchnerismo, murieron también 80 personas, 80 pasajeros. Si vos tenías alguna duda, ¿habrá sido así? Todo lo que tenías que hacer era irte a la estación 11, yo te aclaro que lo hice, ibas a ver a la gente tirada, alguna gente muerta, el segundo vagón encimado sobre el primer vagón, gente mal herida, etcétera. No cabía ninguna duda que fue un accidente lamentable porque los trenes estaban en malas condiciones. En el caso del Ara San Juan no tenemos esa posibilidad, ni vos ni yo podemos ir ahora a mirar en el punto ese, en el fondo del mar, a ver qué pasó, y aunque fuéramos ahí no vamos a ver nada. Entonces ahí es donde creo que hay que aplicar la lógica de un fraile, mirá lo que te voy a decir, un fraile franciscano de nombre William Ockham, que por allá por el siglo XIII dijo, en realidad la lógica nos indica que ante distintas condiciones, lo más probable o lo más lógico es lo que probablemente ocurrió cuando uno no sabe algo. Entonces yo te digo, si empezás a ver la geopolítica británica post-Brexit, donde nuevamente Gran Bretaña se retira de la Unión Europea para reasumir como imperio global planetario, donde las Islas Malvinas y los océanos mundiales vuelven a tener una importancia excepcional para Inglaterra. Agregarle toda esta canallada del movimiento de los mal llamados mapuches, una de cuyas centrales está en Bristol, Inglaterra, y te garantizo que fuera de el mascarón de proa que tiene cara de mapuche, los demás son todos rubios y pelirrojos. Agregarle los militares israelíes que disfrazados de mochileros vienen pululando por toda la Patagonia argentina y chilena desde hace décadas. Agregarle el canje de deuda por territorio, que es una ingeniería financiera que ya está urdida por el Fondo Monetario Internacional y por el CFR, el Council on Foreign Relations, desde hace como 15 años. Agregarle que justo el Ara San Juan estaba navegando por las aguas del mar argentino y lo hundieron justo delante de las costas de la Patagonia, y parece que la Patagonia les interesa sumamente a toda esta gente. Yo diría, evidentemente la única conclusión que uno puede llegar es que al Ara San Juan lo torpedearon y lo hundieron los ingleses. Si lo hicieron a propósito, si lo hicieron discretamente o no, no lo sé. No tenemos nosotros, no podemos nosotros empezar a discutir que si el snorkel, que si las baterías, que si... Lo que sí sé, porque conozco gente de la Armada, en general, no respecto del Ara San Juan, es que la Armada, como todas nuestras Fuerzas Armadas, es sumamente profesional. Y yo dudo mucho que un capitán, un comandante de submarino, se haga a la mar si la nave no está en condiciones. De manera que yo digo, la probabilidad de un accidente es posible, pero sumamente
altamente improbable, justamente debido a la profesionalidad de nuestros oficiales y suboficiales de la Armada. Lo que a mí me lleva, es una conclusión mía, es que acá lo más lógico, según el amigo esta lógica de la navaja de Ockham, como se solía llamar, es que esto lo hundieron los británicos, porque tienen razones de sobra para hacerlo, y están retomando su postura agresiva para el respecto de Malvinas. No olvidemos que una empresa israelí, te doy el nombre, Emprest, acaba de firmar un convenio con el gobierno de Gran Bretaña para instalar un escudo antimisiles ofensivo y defensivo en las Malvinas en contra de eventuales misiles, que obviamente son argentinos. Esta empresa de alta tecnología militar israelí, fundada por 4 oficiales retirados de las Fuerzas Armadas israelíes, están ayudando a Gran Bretaña que las Islas Malvinas sigan siendo británicas. Y yo la pregunta que me hago, y con esto cierro, es ¿cómo es que el gobierno de Mauricio Macri no ha convocado al embajador de Israel para decirle por qué una empresa de alta tecnología israelí, fundada por militares, le está brindando apoyo militar directo a Gran Bretaña para que las Islas Malvinas, y no pueden venirnos con la excusa de que, bueno, es una empresa privada, porque yo te doy el siguiente ejemplo. Imagínate si la Boeing de Estados Unidos decidiera venderle aviones supersónicos a Norcorea y le dijera a Trump, lo que pasa es que me pagan muy bien, pagan en efectivo. Yo creo que agarran y lo fusilan directamente, porque los gobiernos no permiten que sus empresas de defensa vendan tecnología sensitiva a países si no tienen la aprobación del gobierno. Adrián, como siempre, excelente tus análisis, muchísimas gracias, y bueno, te dejamos seguir descansando y te agradecemos nuevamente por tu sencillez y por estar siempre a disposición de Tierra Viva. El agradecido soy yo, y ustedes saben que cuentan conmigo cuando quieran. Muchísimas gracias, Adrián, un abrazo grande. Un fuerte abrazo, chao, a vos y a la audiencia, hasta luego.